La clase que hoy vamos a ver es sobre el ciclo celular. Vamos a ver. El ciclo celular es el conjunto de sucesos ordenados que permiten a una célula eucariota crecer, acumular materiales nutritivos y además duplicar su contenido, así como dividirse en dos células hijas. El ciclo celular se divide en dos fases generales que son la interfase y la fase M. La mayor parte de la vida celular se invierte en esta primera etapa que es la interfase, el tiempo mientras no hay división celular. Una célula se mantiene metabólicamente activa durante esta interfase, sintetizando proteínas, lípidos y otros materiales que son muy importantes en la célula. Además, durante esta etapa, la célula crece. La fase M está compuesta por la mitosis y por la citoquinesis. La mitosis a su vez tiene más partes, pero esa la puedes consultar en un video que te voy a dejar en la cajita de la descripción. La interfase está dividida en 3 etapas. La primera etapa recibe el nombre de G1. La letra G de esta etapa simboliza a la palabra gap, que quiere decir un intervalo en el que no ocurre síntesis de ADN. Esta etapa es la etapa típicamente más larga del ciclo. La etapa G1 es el periodo que va inmediatamente después de la división celular. Durante esta etapa la célula crece, desarrolla funciones celulares normales y se prepara para duplicar el ADN. La fase S es la segunda etapa de la interfase y es cuando la célula copia su ADN en preparación para la división celular. La tercera etapa del ciclo celular recibe el nombre de G2. Este es el periodo en el que la célula se prepara para su división nuclear. En este momento se sintetiza la proteína que produce microtúbulos para la división celular. Durante esta etapa, la célula también hace un inventario y se asegura de alistarse para continuar con la mitosis. Entonces, cuando estamos observando cómo avanza el ciclo celular, podemos darnos cuenta que va en este orden, como que fueran manecillas del reloj. La fase M implica los dos procesos principales llamados mitosis y citoquinesis. La mitosis corresponde a la división celular que produce dos núcleos con cromosomas idénticos a la del núcleo parental e inicia el final de la G2, mientras que la citoquinesis o citocinesis generalmente empieza antes de que la mitosis termine y corresponde a la división del citoplasma celular para formar, ahora sí, dos células hijas. Ahora vamos a pensar, en realidad, ¿cuánto dura un ciclo celular? Considerando un ciclo de 12 horas, pudiéramos decir entonces que en proporción la fase G1 correspondería a 5 horas, la fase S 4.5 horas, la G2 solo 2 horas, mientras que la fase M únicamente 30 minutos. Aquí debes de tener presente que las células animales y vegetales varían mucho en el tiempo que transcurre su ciclo celular. Varía desde 8 hasta 20 horas. Hasta aquí el video, yo soy la bióloga Elena. Te agradezco me hayas escuchado y les envío saludos a todos. Hasta la próxima. Bueno, chicos, esperado que les haya gustado el video y ahora sí vamos a dar con nuestra clase con la fase del ciclo celular. Ya pudimos ver allí en cuántas partes se divide, cómo se divide. No sé por qué, Núñez, me apagas la cámara. Créeme, Núñez, que no te vuelvo a llamar más la atención. Simplemente en la próxima que te vea así, simplemente lo que hago es sacarte de mi clase, porque yo no tengo por qué estártelo diciendo, ¿ok? Listo. Ahora sí, empezamos. Armijos, léeme esa partecita de allí, papá.
El ciclo celular. Los seres vivos crecen y reproducen porque sus células se multiplican. Estas células tienen su propio ciclo vital conocido como ciclo celular. Durante una de las etapas de este proceso, denominado división celular, se originan dos células hijas. Cada una recibe una copia del genoma, es decir, de la totalidad de la información genética de su especie, lo que permite continuar con su ciclo de vida. De esta continuidad depende el crecimiento y desarrollo de los organismos, a diferencia de las células eucariotas. En las, pro- en las, pro- en las procariotas no existe un núcleo celular que contengan el genoma, por lo que la división celular es más sencilla. En los, en los eucariotas, el proceso se divide en dos etapas, el interfase y los mitosis o fase M. Ok, gracias, mi amor. Aquí tenemos nosotros las dos etapas, la fase G, y la fase S. Y aquí, cuando ya llegamos a la parte de la mitosis, aquí es donde ya viene la división celular de las células. Observen aquí, que es igual a lo que ustedes acabaron de observar en el video, que todo empieza aquí en la fase G, donde la célula sale, pasa por la fase S, sigue dando la vuelta, llega a la fase G, es como que si se estuviese preparando, es como hoy en día, dése cuenta que usted igual se está preparando para un futuro, lo mismo pasa con las células. Para que exista una nueva célula, porque sabemos que igualmente se va a reproducir, pasa por una serie de etapas, igual como el ciclo de vida, igual como el ciclo de vida. Hasta cuando ya llega de aquí a la parte de la mitosis, aquí ya viene la interfase, que la interfase tiene 4 fases, que es la profase, telofase, anafase y la última, que es la telofase. Son las cuatro fases en las cuales se divide la mitosis. Y por último, llegaría la citocínesis, pero esta citocínesis la vamos a ver más adelante. Núñez, léeme aquí. Léeme la interfase celular, que esa es la primera que la cual se va a preparar la célula para poderse dividir en las 4 etapas. Esta etapa es la más prolongada, donde se llevan a cabo actividades metabólicas previas de las divisiones. Se te cerró el micrófono, mi amor. En este periodo suceden cambios importantes de preparación para la división celular. La interfase de la etapa más larga del ciclo celular, la mitosis, constituye solo una pequeña fracción de aquel. Ok, gracias, mi amor. Como nos podemos dar cuenta que en la división celular, la interfase celular es la etapa más grande hasta cuando llegue a la mitosis, ¿ok? Como quien dice, aquí en la interfase empieza a trabajar la célula hasta llegar a su división. Me va a leer la fase G1, ama y quema. Ama y quema. La fase G1 está en la etapa de celular, crece el tamaño, Acumula energía. Acumula energía y se utiliza Sintetizan. sustancias necesarias para el proceso. Vas por aquí, mi amor. En algunos casos. Algunos casos como las
Fibras. Fibras musculares serían... Espera. ¿Qué pasó, mi amor? Villalba, ayúdame, mi vida, porque el tiempo es oro aquí. Empieza de nuevo. Fase G1. En esta etapa la célula crece en tamaño. Acumula energía y se sintetizan sustancias necesarias para el proceso. En algunos casos, como el de las fibras musculares y ciertas neuronas, pueden entrar en un estado de desarrollo llamado GO, por lo que no completan el ciclo celular y no se regeneran. Sigue, continúa. Fase G2. En esta etapa los organelos celulares se duplican, se corrigen errores y los cromosomas empiezan a enrollarse fuertemente por medio de un proceso llamado condensación. Ok, mi amor. Muy bien. Dese en cuenta que cuando estamos en la interfase, donde la célula, donde la célula, que es la parte de aquí, que está aquí es la interfase, porque aquí es donde ella empieza a desarrollar, hasta llegar acá a la parte de la mitosis, ella se va preparando, ella aquí se va preparando, va cogiendo todas las sustancias, las proteínas, toda la energía necesaria que necesita, y si hay algún error, lo corrige hasta poder llegar a esta etapa de acá. Aquí donde los cromosomas van bailando, se van uniendo, hasta llegar a esta etapa de acá, es donde los cromosomas se empiezan a dividir. Allí es cuando yo les dije ayer, que en la clase anterior, que nosotros igualmente los seres humanos tenemos 46 cromosomas, 23 por parte de madre y 23 por parte de padre. Inclusive hasta el ADN aquí se va creciendo, va aumentando para alcanzar su madurez necesaria y ahora sí poder entrar a la etapa de la mitosis. Como quien dice, aquí se prepara, esta es la primera. Es como cuando ustedes van al jardín. Para ustedes llegar donde ustedes están, su mamá primero los preparó, fueron al inicial 1, fueron a inicial 2, estuvieron en un primero de básica. Y dése cuenta que para que usted poder coger un lápiz, primero hizo garabatos para poder llegar donde usted está ahorita, que ya sabe leer, sabe escribir, ¿verdad? Usted primero hizo garabatos. Eso mismo pasa con la mitosis. Lo mismo pasa aquí con la célula, que ella antes de llegar a la etapa de aquí, ella primero se prepara. ¿Y cuándo se prepara? Cuando entra en la etapa de la interfase, que es la fase G, la fase S, llega otra vez aquí a esta fase G, antes de llegar aquí a la mitosis. Es como usted, para llegar donde está, igualmente usted fue pasando año por año, así mismo. La única diferencia es que esto sucede en horas, en 40 o 60 minutos sucede todo este proceso. Continuamos. Ya vemos esa. Me va a leer Domínguez. Fase S. En esta etapa ocurre el proceso de síntesis o replicación de ADN. La célula duplica sus cromosomas para que sean repartidos a las dos células hijas. Los cromosomas duplicados se unen por el centrómero y permanecen así hasta la fase M. Hasta este punto, los cromosomas se mantienen desarrollados y extendidos. Fase Go. En este momento, la célula cumple con sus actividades metabólicas y el ciclo celular está detenido. Ok. Claramente nos dice, chicos, el procedimiento en cuestiones de la célula, en la fase que está y todo aquello que se relaciona. Nos damos cuenta que aquí en el ciclo celular,
que es este que está aquí. Aquí es este ciclo celular, es donde una célula se va dividiendo hasta llegar aquí a la mitosis, y antes de llegar acá, recordemos que el ADN, que es el que nosotros igualmente tenemos, que es el de nuestros padres, es el que se divide para dos células hijas. Como quien dice, de una se pasaron a dos células hijas. Y este procedimiento sigue avanzando. Y muchas de estas células son las que nos han ayudado a nuestros órganos, son los que nosotros tenemos. Que recordemos que primero son células, después son tejidos y después son los organismos. Que inclusive nosotros igualmente somos uno de estos organismos de acá, porque gracias a la célula que nuestro padre nos dio y gracias a la célula de nuestra madre, nosotros estamos hoy en día aquí. Porque la célula que nuestro padre nos dio es el espermatozoide y la célula que nuestra madre nos dio es el óvulo. Entonces, gracias a esa célula, ¿verdad?, en la cual se concentraron, se hicieron una sola, nosotros estamos hoy en día aquí. Y les hago un breve repaso. Les hago un repaso que la célula se divide en 4 fases. La primera que empieza es la interfase, aquí es donde se prepara el óvulo, aquí es donde se prepara la célula hasta llegar a la mitosis. Una vez que llega aquí a la mitosis, ahora sí, esta mitosis es un procedimiento un poquito más largo porque tiene 4 fases. La primera es la profase, la segunda es la anafase, la tercera es la interfase y la última es la telofase. Son 4 fases. Son 4 fases en la cual la célula se divide para que la célula cumpla su función para llegar a su división y obtener estas 2 células, que de una sola salen 2. Cuando es una sola y salen las 2, estas 2 células son las células hijas, la cual tiene lo mismo, todas las características, inclusive los ADN que tenía la primera célula, porque recordemos que antes de dividirse, ella contuvo todas las proteínas, los minerales, el ADN, todo lo duplicó, se hizo más grande. Una vez que se hizo más grande, pasa este procedimiento que está aquí, que es este aquí que ustedes alcanzan a ver. Ahora, a ver, sí. ¿Qué vamos a hacer? Van a realizar aquí un organizador gráfico sobre la interfase celular. Me avisan cuando hayan terminado esta parte aquí para seguirles poniendo las otras.
¿Ya le puedo cambiar? Sí, me. Israel Solís, no sé, mi amor, ¿por qué no te veo? ¿Por qué me tienes la pantalla oculta? Ahí sí me ven, mi. No, mi amor, no te veo. Ahí. Ahí sí ya te veo, mi amor.
Miss, ya terminé. También, mira. Ahí, ya te pongo la otra. Ya a mí. Listo, Ya a ahí ya mí. ahí les puse ya la otra. Mi, ¿qué será ahí? Miss, no se la escucha. Miss, active su micrófono. Miss, ¿qué será ahí? Con esto de aquí, ustedes van a terminar el proceso de la interfase celular. Con la fase S y la fase GO termina el proceso de la fase celular. Si no, no va a terminar. Pues. O sea, al hacerme ustedes un gráfico, solamente me llegas hasta la fase G1 y G2. Solamente estarías haciendo 2 fases. Y te faltarían las otras de acá para terminar el proceso de la interfase. O sea, estaría incompleto ese organizador gráfico. Es como que tú lo hicieras solamente hasta la mitad. Tienen que completarlo. Miss, ahora sí. Ok, a ver, léemelo, Rosero. La fase G1 está... no entiendo mi letra. Si tú no entiendes tu letra, imagínate nosotros. Chistoso. En esta fase las células crecen en tamaño. En la fase G2 en esta los órganos celulares son duplicados. En la fase S, en esta etapa, ocurre el proceso de síntesis o replicación de ADN. Fase GO, en este momento las células cumplen con su proceso de actividad metabólica y el ciclo celular está detenido. Hasta ahí llega en la interfase, hasta la fase GO, hasta ahí llega esta fase de aquí de la interfase, porque de allí ella trasciende a la mitosis y ahí es cuando ella llega a hacer la fase, a completar de la fase, que son la interfase. Y llega a la mitosis y ahí sí cumple las 4 etapas para poder completar la división celular.
¿Alguien más? Que me queda solamente 2 minutos. Yo misma terminé. A ver, dime, Bajaña. Fase G1. En esta etapa, las células crecen en tamaño, acumulan energía y sintetizan sustancias necesarias para el proceso. En la fase G2, en esta etapa, los orgánulos celulares se duplican, se corrigen errores y los cromosomas empiezan a desarrollarse fuertemente. En la fase S, en esta etapa ocurre el proceso de Citosíntesis. o replicación de ADN. Las células duplican sus cromosomas para que sean repartidos a las dos células hijas. Ok, mi amor, excelente. Yo ya terminé. A ver, listo, mi amor. A ver, Bajaña. Carol, ¿no? A ver, vamos, Carol, te escucho. Con Carolina termino. Interfase celular. En este periodo suceden cambios importantes de preparación para la división celular. Fase G1. En esta etapa, la célula crece en tamaño, acumula energía y se sintetizan sus sustancias necesarias para el proceso. Fase G2. En esta etapa, los orgánulos celulares se duplican. Fase S. En esta etapa ocurre el proceso de síntesis o replicación de ADN. Fase Go. En este momento, las células cumplen con sus actividades metabólicas y el acto celular está detenido. Ok, mi amor, excelente. Bueno, chicos, tengo solamente 1 minuto. Esta es la tarea. ¿En qué etapa? Aquí tienen ustedes para responder. Simplemente les he puesto unas preguntas que me dice que en qué etapa del ciclo celular tienen lugar los siguientes fenómenos. La condensación del ADN que forman los cromosomas, la duplicación del ADN. Significa que usted aquí le va a poner si es F1, si es F2, si es GO o si es la fase S. ¿Sí me entendió cómo lo va a hacer? Porque va a decir, ¿cómo hago el deber? Simplemente usted aquí le va a poner aquí al lado a qué fase pertenece, si es a G1, G2, fase S o la fase GO. Hasta allí, chicos, pregunto, ¿alguna duda? Recuerde que tienen que ir pasando los contenidos y sobre todo me van a pasar de las fases intercelulares, por lo menos estas 2 últimas, la que tiene la fase G1 y la fase 2 para que la tengan igualmente en su cuaderno de concepto. Ahora, en este momento ya les voy a subir las diapositivas a la clase para que ustedes lo observen en Google Classroom. Y mañana, porque no tienen prácticamente, está algo fácil, hasta mañana para que usted me envíe el deber y la actividad. Recuerde que igual yo les califico la actividad y el deber me lo envían junto por Google para mañana, chicos.